En el fantasma de las Navidades del futuro del cuento de Charles Dickens aparecen arropados bajo el manto del último y mudo fantasma dos de los grandes males de Inglaterra que por el esplendor de la época en que el cuento fue escrita no era reconocido: la ignorancia y la pobreza. Dos niños raquíticos mostraban las falencias de una sociedad que había edificado una gran riqueza sobre muchísima miseria. Entonces, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, todavía no se alboraba la luz al final del túnel. En el año de 1942 se le encomendó la misión a Lord Beveridge que hiciera una investigación sobre el estado actual de ese momento en que Inglaterra se encontraba. Y él se encontró con 4 gigantes, 5 gigantes que él decía. Él había sido director del London School of Economics durante la época del periodo entre guerras, y él se encontró con 5 gigantes que eran parte del gigante de la necesidad. Se encontró con los gigantes que él llamó la necesidad, la enfermedad, la suciedad, la ignorancia y el desempleo. Con eso empezó a hablar de lo que era la necesidad fundamental de la salud, de la educación, de la seguridad social. Empezó a hablar de la necesidad de satisfacer esa sociedad, y el planteamiento fue el siguiente, que lo decía él, y sobre ese informe lo decía Churchill: si al pueblo inglés se le ha pedido un sacrificio tan grande como el que se le pidió durante la Segunda Guerra Mundial, si solo se les ofreció sangre y sudor y lágrimas, si tuvieron que esforzarse de la manera que lo hicieron, si tuvieron que sufrir lo que sufrieron, si entregaron su alma como la entregaron todos y cada uno de los ingleses durante los años de la guerra, algo hay que darles a cambio que justifique tanto sacrificio, o si no la guerra no habrá tenido sentido. Algo tiene que compensar tanto dolor, tanta sangre y tanto sacrificio para que un pueblo pueda tener algún tipo de retribución después de haber entregado el alma en un conflicto como lo hicieron los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Lo que les darían a cambio serían las bases del Estado benefactor. Y el informe de Lord Beveridge se volvió un hito, porque fue tomado en serio. Era un diagnóstico crudo del estado de miseria en que se encontraba Inglaterra y de la manera como no cubría las necesidades de casi nadie y cómo había quedado postrada y destruida por la guerra. Y fue en el momento de mayor pobreza, cuando más alcanzada estaba, cuando más entristecida estaba, que decidieron implementar las políticas que tenderían hacia el pleno empleo, hacia la seguridad desde la cuna hasta la tumba, hasta el derecho de pensiones, hasta el derecho de educación gratuita, hacia el derecho de conocimiento, hacia el derecho de salud, pensando que esa era la compensación que se merecía un pueblo que había entregado toda su alma en los años de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el principio del Estado benefactor. Y esto es un pacto que hace Inglaterra, un pacto que comienza Churchill, pero que después de que Churchill pierde las elecciones, lo va a continuar el gobierno laborista, y después de que lo continúe el gobierno laborista, lo va a continuar el siguiente gobierno conservador, porque el pacto que se hizo estaba por encima de los intereses partidistas, estaba por encima de los intereses personales, estaba por encima de los botines políticos. El pacto que se hizo era crear una Inglaterra justa después de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto se respondían las grandes preguntas de la economía.
las grandes preguntas que habían atravesado el periodo entre guerras, porque el periodo entre guerras había estado marcado por la crisis del año 30 y la gran depresión económica precipitó el fascismo en Alemania y en Italia, destruyó la posibilidad del gobierno republicano español de sacar adelante los proyectos de España, precipitó a Europa hacia el totalitarismo, porque empobreció la existencia de millones de seres humanos. Entonces la pregunta era qué pasaba con la economía que era capaz de destruir de esa manera las sociedades y cómo se salía de ellas. Esa era la pregunta que empezó a producirse en los años 30, porque llevó a los totalitarismos, y después, cuando el nazismo reclamaba que era el único que había garantizado pleno empleo, que era el único que había dado reformas sociales y que era el único que había trabajado para la sociedad, entonces había que demostrarle que la guerra no era la única manera de crear empleo en una sociedad. Entonces había que demostrarle que el totalitarismo no era la única manera de resolver las necesidades básicas de la población, y eso es el principio del Estado benefactor. Y el Estado benefactor es lo que construyó los pisos de desarrollo, lo que hoy llamamos desarrollo. Fueron esos pueblos que llegaron a un estado de consenso institucional lo suficientemente estable para poder gobernar, porque si todo el mundo se pisa con todos y todo el mundo trata de destruir lo que el otro hizo, y si usted se gasta su periodo de tiempo construyendo para que el otro lo destruya y se gaste la mitad del otro periodo destruyendo, luego inventándose para que el otro lo destruya, pues así no se sale de ninguna parte. Entonces, las sociedades que consiguieron el desarrollo lo consiguieron sobre un pacto de instituciones que permita gobernar y sobre un pacto de economía que encaminara hacia la solución de los problemas de las necesidades básicas de la población. Y lo hicieron en medio de la pobreza, la destrucción y el horror de la guerra. No lo hicieron cuando estaban ricos. Es más, cuando estaban ricos era cuando más desigualdades tenían. En la era victoriana, con el esplendor de los caballos en Ascot y las mujeres con esas plumas y esas lentejuelas, morían de hambre en las calles los niños. En la era de la revolución industrial, la injusticia era flagrante y pavorosa, como lo señalaba Dickens, mostrándole al señor Ebenezer Scrooge los fantasmas de las navidades del futuro. No fue cuando estuvieron ricos, ni cuando fueron imperio, ni cuando conquistaron el mundo que les dio por ponerse justos. Fue sobre la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y el sacrificio entero del pueblo inglés que surgió la idea de que la sociedad tenía derecho a justo trato para las necesidades básicas de la mayoría de su población. Ahora, el debate viene de tiempo atrás y aquí pasó una cosa muy importante, y era que unos personajes, digamos, aquí se rompe lo que era el Estado y no interventor, el de dejar hacer y dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer. Resulta que los franceses se habían inventado una cosa que eran los fisiócratas. Eso eran en el siglo XVIII, comienzos del XIX, cuando todo el mundo estaba obsesionado con la ciencia. Los fisiócratas se llamaron a sí mismos los economistas y se han inventado un metalenguaje que ni los médicos. Entonces, mejor dicho, entre el esternocleidomastoideo y lo que es la política general de precios y todo el metalenguaje que se inventaron los economistas, nadie entendía. Se les ocurrió, ya la idea es de los franceses, pero los ingleses van a tomar todo el debate y los ingleses van a desarrollar todo el pensamiento económico. Y lo que se llaman los clásicos de la economía son ingleses. Son Smith, son Ricardo, todos ellos, Adam Smith y todos ellos son ingleses. Entonces ellos empiezan a preguntar qué genera el trabajo, qué es lo que genera la riqueza en las sociedades, que si el trabajo, que si muchas fuentes empiezan a preguntarse qué genera la riqueza. Y como es una época en que todo el mundo estaba tan obsesionado con la ciencia, se inventaron que la economía era una ciencia y que eso tenía leyes inmutables como la gravedad y el electromagnetismo del cosmos, y que ella sola se regulaba y que nadie podía intervenir en ella sino mirarla como ella se correspondía, se balanceaba y se equilibraba, y les parecía que la economía era una ley por encima de los humanos. Y resulta que la idea era que la economía tendía a buscar el equilibrio,
que la oferta y la demanda tendrían a equilibrarse y que el principio era la mezquindad humana, porque si todo el mundo velaba por sus propios intereses al tiempo, se desarrollaban las sociedades sobre el principio de la mezquindad humana. Y así se pensó, y esos eran los modelos liberales, y ese fue el liberalismo, y se pensaba que el Estado no tenía que intervenir en nada porque cualquier cosa que hiciera rompía el libre fluido de los juegos de la economía. Todo esto se pensó así, fue la era del liberalismo económico y del Estado no interventor, y todo marchaba de acuerdo con lo que ellos creían que era una ciencia y no una actividad de los humanos. Cuando viene la Gran Depresión de los años 30 y la economía se desbarata y se destruyen las sociedades y el desempleo se hace masivo y millones de personas salen a las calles a buscar comida y el dinero pierde su validez y se producen fenómenos de recesión y de inflación al tiempo, así que la plata se devalúa y en cambio no hay trabajo para poderla conseguir. Entonces no hay trabajo para conseguir lo que usted se consigue, con eso no come. Y se va produciendo un fenómeno de esos y lleva al mundo al totalitarismo. La escasez hace que todas las políticas de la mano dura sean reforzadas por la precariedad de la economía. Y las grandes potencias europeas se destruyen en los años 30 por lo que va a ser la Gran Depresión. Y van a conocer este cataclismo, entonces se preguntan, oiga, ¿qué falló? Pero no, que la economía era una ciencia fantástica, que ella se regulaba a sí misma y todo el mundo era feliz. ¿Qué pasó? Descubrieron el principio de incertidumbre en la economía. Y John Maynard Keynes, Sir John Keynes, de la escuela de Cambridge, es el que empieza a diseñar el pensamiento macroeconómico, es el pensador de lo que va a ser la teoría económica del Estado benefactor. Entonces el tipo dice, no, momentico, es que al Estado sí le toca intervenir. Y al Estado sí le toca garantizar las pensiones, y le toca garantizar la educación, y le toca invertir en proyectos de desarrollo social, y le toca generar el pleno empleo, porque los intereses particulares no lo van a hacer. Entonces tiene que garantizar que desarrolle inversiones. La política era más o menos como abrir muchos huecos y poner a otra gente a tapar los huecos, para que todo el mundo tuviera trabajo y todo el mundo tuviera nivel adquisitivo. Y empieza a desarrollarse por primera vez un pensamiento humanista en la economía, que hiciera que todas esas leyes sirvieran para hacer de las sociedades lugares más justos. Y esto pasa sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el pensamiento de Keynes cambia la idea de que el Estado tiene que mirar a ver cómo suceden las fuerzas de la economía, porque el Estado es responsable por el bienestar de la sociedad y que depende del Estado que la sociedad funcione en términos justos. Y la idea de que la justicia social es un principio de paz y que la gente tiene que tener seguridad y salud desde la cuna hasta la tumba es el principio del Estado benefactor. Principios parecidos a estos se estaban desarrollando en Estados Unidos en el New Deal, que fue también lo que sale después de la depresión. Y poco a poco el resto de los estados europeos van a empezar a poner los estados benefactores. Y durante 3 décadas el mundo conocerá los estados, Europa conocerá los estados benefactores, entre otras cosas con los dineros del Plan Marshall. Eso ayudó bastante. Pero los dineros del Plan Marshall concebidos dentro de este esquema. Hasta entonces, lo único que le preocupaba
a los ministros de Hacienda era reducir el gasto, contraer el gasto. Ahora, cuando la crisis social desbordaba todo, reducir el gasto era matar a todo el mundo de hambre. Entonces, cuando se dan cuenta que no pueden sostener esa teoría, porque entonces no se sostiene la sociedad. Y si la economía no puede hacer que la sociedad se sostenga y sea viable, entonces ¿para qué sirve la economía? ¿Y cuáles son sus leyes si no son capaces de sacar adelante las sociedades? Ese es el principio del Estado benefactor. Esto por primera vez integró la sociedad inglesa. La sociedad inglesa estaba dividida en unas clases inamovibles, que hacían que unas personas estuvieran condenadas por nacimiento a la miseria y a la ignorancia y a la necesidad y a la escasez, y otras estuvieran superabundantes de nacimiento y para siempre y además nobles, porque encima de comer comían en cuchara de plata. Entonces, las clases sociales en Inglaterra vivían en pisos distintos, y los de abajo vivían en las mazmorras y los de arriba vivían en los palacios. En la Primera Guerra Mundial empezaron a darse fenómenos de integración, también después de la hecatombe, pero luego la crisis del año 30 destruye todas las reformas del gobierno laborista que intentó hacerlas en ese momento. La crisis del año 30 destruye todos los proyectos de desarrollo social que se hicieron en ese momento en Europa y empuja hacia el fascismo. Entonces, para evitar eso, tienen que garantizar que haya tal nivel de equidad económica en las sociedades, que las cargas se balancen y se equilibren de tal manera que las sociedades sean estables por su propia composición económica y que eso las preserve de los totalitarismos. Ese es el aprendizaje que hacen los ingleses de la Segunda Guerra Mundial y consideran que si no se han aprendido eso, entonces nada hubiera tenido sentido. Entonces el sacrificio hubiera sido totalmente inútil, entonces todos esos años de oscuridad y de bombardeos hubieran quedado solo como un cruel remanente de la perversidad de esa guerra y no hubiera sacado adelante la sociedad inglesa. Esta es la Europa de la posguerra y poco a poco se va a recuperar hasta el punto en que la escasez deja de ser el problema fundamental de estos pueblos y van a empezar a plantearse otro tipo de posibilidades y de expectativas y empiezan a subir los niveles de vida y empiezan a subir la expectativa de vida, los niveles de educación y empieza a surgir el concepto de lo que se llama desarrollo. Eso todavía es un paradigma de aquello a lo que tienen derecho las sociedades. Esta es una manera de narrar cómo los ingleses se pusieron de acuerdo para sacar un proyecto social conjunto y cómo ese pacto estuvo por encima de todos los gobiernos y de todos los partidos y de todos los intereses, porque estaba al servicio de un interés mucho más grande que el de cualquiera de los particulares, el interés de sacar adelante la sociedad inglesa. Y por primera vez el concepto de justicia que quería Dickens en sus cuentos y que durante los 100 años del siglo XIX llevó a toda clase de pensamientos, va a traducirse en una realidad concreta. Inglaterra empieza a tener una equidad económica y es entonces cuando se va haciendo mucho más fuerte interiormente, que aún va a perder el imperio, lo va a perder todo y van a tener que vivir en esa pequeña isla después de haber estado dispersos por el mundo. Y al tener que vivir en esa pequeña isla, se van a poner de acuerdo para convivir en condiciones éticas y en condiciones equitativas en esas pequeñas islas, ya cuando el mundo no les pertenece. Y ese es el principio de la manera como ellos van a superar los problemas de pobreza y de las 5 necesidades del gigante y de los fantasmas de las navidades del futuro y de todas las miserias que la revolución industrial había traído, así como la parte de los de arriba habían hecho grandes fortunas con la revolución industrial, los del piso de abajo habían padecido la más abyecta pobreza por cuenta de la revolución industrial. Y todo ese desarrollo económico que tuvo Inglaterra en el siglo XIX era para unos. La sociedad de la posguerra, es la primera sociedad que es para todos, donde van a caer todos los ingleses, donde van a comer
todos los ingleses y donde van a tener salud y educación todos los ingleses. El principio de las sociedades de la posguerra es que tiene que incluir en lugar de excluir a la gente. En Alemania se planteaba que una de las razones por las cuales Alemania se fue al fascismo era porque el proyecto nazi no era para todos los alemanes, no era para los alemanes judíos, no era para los alemanes de otros orígenes, no era para los alemanes de izquierda, no era para los alemanes de otros tipos de pensamiento distinto a los nazis. Entonces la idea era que la Alemania que se iban a inventar después era para todos los alemanes. Todos tenían que caber ahí. En esta Inglaterra van a caber todos los ingleses. Y son esas sociedades las que conciben la idea de que todo el mundo tiene que tener un lugar ahí y tiene que tener un lugar digno y tiene que tener un lugar de educación y un lugar de salud, las que posibilitan que esos pueblos salgan de las cenizas y se conviertan de nuevo en países altamente viables en la segunda parte del siglo XX, o si no desaparecen entre las ruinas y el humo de los bombardeos. Sí hubo Plan Marshall, pero el Plan Marshall sin el pacto social y sin el acuerdo de Inglaterra no hubiera funcionado y no hubiera sacado a esta gente de la escasez. Es precisamente eso lo que se ponen de acuerdo alrededor del informe de Lord Beveridge. Esos informes son patrones de referencia literales de lo que se va a hacer con una sociedad cuando se mira a sí misma en todas sus necesidades y empieza a plantear cómo las va a sacar adelante. Eso sería el paradigma para el resto de los pueblos de la tierra, pero se ha cumplido en muy pocos. Y en uno de los pocos lugares donde se ha cumplido este paradigma de manera completa, donde se cumplió durante 3 décadas, fue en la Inglaterra de la posguerra, a raíz del informe de Lord Beveridge y a raíz de las teorías económicas de John Maynard Keynes. Y arranca una época que va llevando poco a poco a Inglaterra a convertirse en un país de nuevo boyante. Inglaterra sale de las cenizas, Inglaterra reconstruye las calles, reconstruye los pedazos y las astillas de lo que dejó los bombardeos, y una vez más salen de la nada. Estos pueblos se levantan. No fueron ricos como sociedad, sino hasta la posguerra. Antes eran ricos sectores de esa sociedad cuando eran imperios, pero como sociedad no fueron ricos sino después de esta guerra. Ya se habían levantado de la primera, donde quedaron arruinados. Luego vino la crisis del año 30 y los desbarató lo que habían podido levantar de cabeza. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y los borra, y de aquí vuelven y se levantan, porque los pueblos se levantan de los golpes que les dan y cogen y hacen otras sociedades, o si no desaparecerían los pueblos, las especies y las naciones. La gente se levanta y vuelve y hace, y manos a la obra. Manos a la obra fue el Estado benefactor, y es la historia del surgimiento de Inglaterra de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Y esa era la primera parte de lo que veníamos a contarles. Porque hay muchas cosas que van a pasar en Inglaterra ahora también, en muchos mundos. Hacía tiempo habíamos hablado de las hadas, de los pixies, de los gnomos, de los duendes, de los elfos, y habíamos visto cómo habían llegado a las islas británicas. Cada uno de ellos, unos llegaron con los fenicios, otros en los mascarones de proa de los vikingos, las hadas llegaron con los romanos, y todos estos personajes que van a poblar el increíble mundo mítico, mágico y mitológico del pueblo, de todos los pueblos británicos, porque esto es de los celtas, pero también como se mezclan tantas criaturas del bosque, todos los pueblos que van a formar Inglaterra van a ser también habitados por diferentes criaturas. Llegan los gnomos porque pues llegan los normandos y los gnomos son escandinavos, y llegan todos estos pueblos. Cuando llega la revolución industrial, se ven seriamente afectadas las hadas, hay problemas para los elfos, los duendes se sienten alejados de las máquinas, los gremlins se vengaron como pudieron y todavía se vengan, pero son los únicos que tienen alguna presencia en el mundo industrial. Todos los demás quedaron fuera del mundo industrial, y ya en las grandes fábricas nadie volvió a ver elfos, nadie volvió a ver trolls, ni siquiera cuando el rayo del día los paralizaba y se quedaban conversando toda la noche como suele sucederles a los trolls. Entonces ya nadie volvió a ver a ninguno de estos, hasta que, dice, ¿y a dónde se fueron si poblaban Inglaterra con tanto vigor y tanta alegría como lo hicieron los primeros habitantes de la isla?
Si atravesaron de un extremo al otro todas las islas, tanto Irlanda como Escocia, como Gales, como Inglaterra, todo el Reino Unido conoció estas criaturas y la revolución industrial las sacó. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se van las hadas? ¿A dónde se van los duendes cuando llegan los señores que no creen en ellos? ¿En dónde pueden existir? La tierra a donde ellos fueron y aquel que los trajo de nuevo, los pobló, les dio un universo, es lo que vamos a ver después de la pausa. ¿A dónde se irían entonces las hadas, los trolls, los elfos, los hobbits, cuando los había sacado el mundo de la revolución industrial? Tolkien habría de darles un lugar. Escribiría una serie de libros que se llamarían El Hobbit y El Señor de los Anillos, y más adelante El Silmarillion. Allí, en el mundo de Tolkien, toda la mitología germano-escandinava, celta, tuvo lugar en un solo mundo donde los trolls, las hadas, los elfos, los hobbits tienen su propio espacio. Y ese lugar donde existen todavía está abierto y está ahí cada vez que alguien abre ese libro y lo lee. En el momento en que alguien abre El Señor de los Anillos, ha llegado al lugar de las hadas y de los elfos, y esas criaturas vuelven a existir una y otra vez en las páginas de ese libro. Inglaterra recupera todo esto a través de la pluma maravillosa de Tolkien. Y la historia consiste en que el Señor de la Oscuridad tiene 3 anillos, pero uno de ellos es el anillo del poder, y ese es el que se le ha perdido. Se le ha perdido el anillo del poder, y por una casualidad lo va a encontrar el Hobbit, una criatura agraciada, con una naturaleza bonachona, más bien inocente, que para empezar va a tener que cruzar toda la tierra de nadie, y al cruzar la tierra de nadie va a tener que llegar a los reinos del Señor de la Oscuridad, y en los reinos del Señor de la Oscuridad va a tener que llegar al volcán donde va a hundir el anillo, y de esa manera va a salvar al mundo del Señor de la Oscuridad. En eso se le va todo el libro, y la idea de cómo va a llegar hasta allá, las batallas que tienen, los enanos que los acompañan, la cantidad de ingenio, la magia con la que ellos van a resolver todas esas situaciones. El problema del anillo del poder es que consume a quien lo posee, porque esa es la naturaleza del anillo. Entonces cada uno que tiene el anillo, cada vez que va a buscar en la tierra de nadie y en la tierra de la oscuridad, tiene la tentación de quedarse con el anillo, de apoderarse del mundo, porque ese es el anillo del poder, y el anillo del poder consume a quien lo tiene. Entonces tienen que vencer esa gran tentación. Mientras tanto, el Señor de la Oscuridad establece alianzas, y hay quienes se alían con el mundo de las sombras,
y la vieja pelea entre el bien y el mal tiene lugar en El Señor de los Anillos. Y Tolkien vivió el fascismo, y a él le tocó toda esa época, y le tocó la guerra, y le tocó todo lo que fue el nazismo y sus consecuencias. Y él habla del Señor de la Oscuridad, y de las alianzas con el reino de las sombras, y cómo el Señor de la Oscuridad se va apoderando de las tierras que antes eran las tierras de nadie, y cómo cada vez su poder se va haciendo mayor, porque se va apoderando del corazón de los hombres que se dejan seducir por los lados oscuros y sombríos de las fuerzas que se desencadenan en las tierras del Señor de la Oscuridad. Y es contra ese avance de las fuerzas del Señor de la Oscuridad, es contra ese ensombrecimiento de las almas y los corazones que tiene que luchar el Hobbit para poder llevar el anillo hasta el punto donde se destruya y evitar que la posesión del anillo por parte del Señor de la Oscuridad ensombrezca toda la tierra. Y eso lo vivieron los ingleses en carne y hueso, y con los pixies y los trolls y los elfos. Unos y otros estaban librando esa batalla. Los ingleses la libraron en su tiempo, y luego todos acompañaron a Tolkien a librarla en El Señor de los Anillos, y así se recupera un mundo importantísimo que siempre ha habitado esas islas. La gente que ha estado conoce el poder de los gnomos y los lugares donde se ocultan tras los bosques, pero solo hasta que Tolkien los trae todos juntos y los pone en las páginas de los libros de la Tierra de la Fantasía, donde siempre van a habitar las criaturas en un mundo totalmente seguro, porque siempre se podrá acudir a él con la magia de las páginas de los libros. Y así es como Tolkien trae, también en la posguerra, esto es en el 51, que empiezan a aparecer de nuevo los trolls que habíamos visto desalojados por el mundo de las máquinas y la severidad del mundo industrial, y a quienes el mundo de la razón había tratado con tanta dureza, desconociendo deliberadamente la existencia de las hadas, a pesar de su antigüedad y de haber llegado con los romanos, las desconocieron por completo. Todas estas criaturas reviven y van a retornar con toda su vitalidad en las páginas de Tolkien, y en el Silmarillion le cuentan las geografías para que la gente que tenga confusiones acerca de la naturaleza del mundo de las fantasías tenga total claridad al respecto. Todas estas cosas están pasando en Inglaterra en la posguerra. Simultáneamente pasa la creación del Estado benefactor, la Guerra Fría, el mundo de los espías, el Señor de los Anillos. Todo eso está pasando en la Inglaterra de la posguerra. En las noticias del imperio empieza a suceder una de esas crisis, dos crisis fuertes, sacuden estos primeros años, por supuesto, después de la independencia de la India. Una de ellas es que en tiempos del esplendor del Imperio Británico, Disraeli le ha regalado a la reina Victoria como fino detalle Chipre, en el Mediterráneo, ya que estaba por allá. Chipre, una isla por donde ha pasado todo el mundo, tiene una población griega y una población turca. Los griegos son la mayoría, Chipre siempre ha sido griego, y cuando decimos que siempre ha sido griego, decimos que hace 4000 años es griego, porque ella es antigua y la ha poblado todo el mundo. Chipre tiene una gran mayoría de población griega, pero queda muchísimo más cerca geográficamente de Turquía de lo que queda de Grecia. Cuando los griegos buscaron la independencia, a los ingleses se le ocurrió la idea de ponerlos a pelear con los turcos, porque la isla tenía una minoría turca y una mayoría griega. Al ponerlos a pelear con los turcos, se armó un problema ya que todavía no se ha resuelto, porque la independencia de la isla quedó mediada por una partición, y hay una línea tila que divide la parte griega de la parte turca, que en una isla es ridículo porque es como ponerle un pedazo de ladrillo a una cuadra y decir que de aquí para acá son de unos y de aquí para acá son de otros. Esa crisis es paralela a la crisis del Canal del Suez, porque el Canal del Suez era franco-británico. Lo empezaron a construir los franceses con la compañía de Lesseps, lo construyeron los franceses, y luego los ingleses se tomaron esa zona como protectorado, y estuvo en sus manos durante mucho tiempo
hasta cuando Gamal Abdel Nasser nacionaliza el canal del Suez. Y precisamente la importancia de Chipre era la ruta a Suez y la ruta hacia la India. Ya cuando la India se independiza, ¿en qué queda Suez y en qué queda Chipre? Ya digamos, el soporte histórico de la importancia geopolítica de estos dos puntos de la geografía queda sin piso, porque ya no está la India. De hecho, cuando no está la India, ya todo es vacío. Entonces, es cuando Nasser nacionaliza el canal del Suez en el 56. Los ingleses y los franceses entran en guerra contra él. Los rusos y los norteamericanos aprovechan la maravilla de circunstancia para apoyar a Nasser. Los ingleses y los franceses son derrotados y salen del canal del Suez, de donde van saliendo los tiempos coloniales de ingleses y franceses, van entrando los norteamericanos y los soviéticos, trayendo los tiempos de la Guerra Fría. Y así es que la Guerra Fría va a polarizar el mundo, porque va a tomar el lugar de los órdenes históricos que le precedían. Entonces, antes estaban los colonialismos, ahora empieza la descolonización, y de donde venga la descolonización, vienen los soviéticos y los norteamericanos con su tablerito de ajedrez, se piden las negras, otros las blancas, usted empieza y hágale. Entonces, el canal del Suez lo pierden los británicos. Chipre se va a independizar, pero dividida y con un problema adentro que todavía no se soluciona. Cada tanto vuelven y se matan los grecochipriotas con los turcochipriotas. Y el arzobispo Macarios es un símbolo de la independencia griega, grecochipriota. Y en el momento en que partieron la isla, por supuesto, eso lo hicieron entre Turquía y Grecia y no le contaron a los chipriotas, porque en alguna parte decían que las leyes de cacería no se consultan con los conejos. Entonces, todas estas cosas van quedando a medida que se va retirando el mundo colonial de los ingleses. Y los ingleses van a irse de todas partes del planeta Tierra y se van a quedar en su isla, donde se van a poner a vivir ellos y a convivir, porque es que antes se podían dispersar por todo el mundo si algo les molestaba. Ya no, van a quedar en las islas, en el Reino Unido, y ahí están, y punto, porque el resto del imperio se va. Después de la Segunda Guerra Mundial, los africanos habían jurado que la Segunda Guerra Mundial era la antesala para la descolonización. Ellos juraron su independencia, como lo juraron Bolívar en su época también. La Segunda Guerra Mundial es a los africanos lo que 1830 y 1819 es a los americanos, solo que un siglo después. Lo que en América Latina vivimos en esos tiempos, los africanos los viven después de la Segunda Guerra Mundial. Y como la mayoría de esas colonias son inglesas, una buena parte de ellas, entonces de ahí van a salir los ingleses, van a salir de Kenia, van a salir de todos los lugares donde antes estaban y van a vivir un mundo totalmente distinto, porque es el mundo del fin del imperio. Y es el mundo de los ingleses, el mundo del estado benefactor. Y lo mismo le va a pasar a los franceses. Y la descolonización va a marcar una nueva mirada sobre los pueblos que antes fueron sus colonias y que ahora se llamarán los pueblos del tercer mundo, y que van a dar una perspectiva política totalmente diferente a la que hubo antes, porque la descolonización trae consigo toda una conciencia histórica que antes no había existido, y todo eso atraviesa el mundo inglés. Eso desde el punto de vista de las noticias del imperio. Pero la publicación de un viejo libro durante 40 años prohibido va a traer algo que nadie se imaginaba: la chispa que daría comienzo a la revolución sexual.
Cuando el libro de D.H. Lawrence, El amante de Lady Chatterley, se publicó por primera vez en los años 20, fue confiscado, prohibido, considerado inmoral, considerado una afrenta porque hablaba de la sensualidad en un mundo que recién salía de la era victoriana, y en la era victoriana, para poder tener erotismo tocaba disociarse y escribir muchas novelas, porque en la vida real eso estaba bastante restringido. Y como El amante de Lady Chatterley es toda la sensualidad de una mujer, es Lady Chatterley, además una sensualidad entre clases sociales que en esa época era muy difícil, porque hasta que no pasaron las 2 guerras mundiales, las clases sociales eran inamovibles. La idea de una lady enamorada de un guardabosques que la haga sentir mujer, y la idea de ella transformándose en mujer y sintiéndose como mujer, narrada por la pluma de D.H. Lawrence a través de Constanza Chatterley, era un escándalo para la sociedad inglesa. Una corte, simple y llanamente, levantó el decreto de prohibición del amante de Lady Chatterley en los años 60. Y el amante de Lady Chatterley salió 40 años después a las calles y se vendieron 200,000 ejemplares. El chisme rodó como barril de pólvora. Lo vendían por las calles a la lata y todo el mundo lo compraba, porque entre otras cosas ya había salido otro de los grandes inventos ingleses, las ediciones de bolsillo, el pocketbook. Las ediciones de bolsillo popularizaron la literatura y la volvieron barata y de fácil acceso, porque eran ediciones que todo el mundo podía comprar para leer en el metro. No eran ediciones costosas, eran ediciones para todo el mundo. Penguin Books, los libros del pingüinito. Cuando El amante de Lady Chatterley sale en los libros del pingüinito, cuando toda la sociedad inglesa lo lee por primera vez, cuando Mary Quant lanza la minifalda, empieza la revolución sexual en Inglaterra, y empieza en Inglaterra los años 60. Y los años 60 en Inglaterra están dados por una gran cantidad de fuerzas que se van moviendo. Una de ellas había arrancado en 1958 en Aldermaston, cuando se estaba planteando la nuclearización de la OTAN. Entonces los ingleses dijeron: oiga, un momentico, nos acabamos de dar muchísimo palo durante 5 años en una guerra mundial convencional, y ahora, como si no hubiéramos aprendido nada al respecto, ¿queremos garantizar que la siguiente sea atómica? Entonces, citando a Einstein decía, si la tercera guerra mundial es nuclear, la cuarta es a palos, porque ya no quedará nadie para contar el cuento. Contra la nuclearización de la OTAN, Bertrand Russell, el maravilloso filósofo de todo el siglo, el humanista, va a dirigir a los 75 años manifestaciones en Trafalgar Square, y van a crear el Comité Nacional de Desarme, Committee of National Disarmament. La sigla, el logo de la sigla del Comité Nacional de Desarme Nuclear, que es el que va a crear las marchas de Aldermaston, acuñada en un círculo como un emblema que ellos llevarían para pedir al mundo que no adoptara los arsenales nucleares, para trancar la carrera armamentista nuclear, es lo que el mundo conocería como el símbolo de la paz. El círculo que tiene esas 3 rayas en la mitad, que una raya que se trifurca, es una estilización de Comité de Desarme Nuclear. Surge en Aldermaston, en Inglaterra, y da comienzo a toda la parte política de los años 60. Entonces, por un lado, el amante de Lady Chatterley abre las puertas de la revolución sexual a una sociedad largamente reprimida. La minifalda sube por primera vez y hace visible las piernas de las mujeres después de sociedades que durante tanto tiempo llevaban esos botincitos y esas faldotas tan largas, y eso es otro tipo de mirada del cuerpo. Las marchas antinucleares empiezan a dar la perspectiva política de una generación pacifista,
Los chicos que nacieron aquí no tienen padres. Sus padres murieron todos en la Segunda Guerra Mundial porque 50 millones de muertos se ponen muchísimo entre padres, que son los soldados que fueron al frente. Entonces es cuando llegan y dicen: ¿qué has dejado detrás para mí? Padre, ¿qué has dejado detrás para mí? Porque llegan a un mundo en donde todos los padres fueron asesinados por la guerra y ahora por eso con la nuclearización les parecía completamente insensato. Entonces aquí empiezan a darse las problemáticas que van a cuestionar una sociedad desde lo profundo. Otros que la van a cuestionar son los poetas ingleses, que a través de una lectura en unas cafeterías van a crear un mundo que se conocerá como el underground. Underground es como se le llama a los subterráneos de los metros. El underground es una contracultura, es una manera de hablar de los subterráneos, de los metros, como los subconscientes de las ciudades. Y ha sido una manera de contar desde los subconscientes de las ciudades lo que es el surgimiento de una cultura que va a atacar la doble moral, que va a atacar la guerra, el armamento nuclear, que va a atacar la formalidad de un modo de vida que oculta la naturaleza de las personas, que va a buscar un mundo más humano, más de, digamos, la generación de los años 60, busca que el humanismo, la libertad y todo aquello que ha edificado esas sociedades sea cotidiano. No solamente, ahora ellos sí son hijos del Estado benefactor, porque este nivel de cuestionamiento lo alcanzan cuando ya todos comen y han desayunado. Entonces son hijos de una sociedad que va llevando a la abundancia, de una sociedad que ha escapado ya de la escasez y que empieza a plantearse otro tipo de metas y empieza a hacer búsquedas espirituales y políticas cuando ya ha logrado que todo el mundo coma. Viene la generación de los años 60, vienen con todos sus cuestionamientos acerca de la cultura en la que están, acerca del modo de vida que tienen, acerca del derecho a la sexualidad, acerca del pacifismo, en contra de las guerras nucleares, en contra de la guerra como tal, porque lo que acaban de ver fue devastador. Es esta sociedad que se hace consciente de todo lo que ha vivido y se proclama humanista y quiere una forma de vida diferente. El underground inglés, que es totalmente transgresor, que es totalmente alternativo en el sentido literal de la palabra, porque son alternativos a la cultura del sistema. Ellos, hay una sigla que se llama UFO, que es la sigla en inglés para objeto volador no identificado, Unidentified Flying Object. El underground inglés lo va a convertir en una especie de objeto hippie no identificado, Unidentified Freakout. Y empiezan a crear una sociedad paralela y empiezan a darse las comunas. Y llega la época de los 60 y en la época de los 60 empieza la revolución cultural que se da simultáneamente en los Estados Unidos y que surge en los Estados Unidos a partir del movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y que aquí en Europa surge a partir de nuestro relato, en el punto de nuestro relato, surge a partir de las marchas antinucleares. Y van a ser los movimientos extraparlamentarios. En Europa la contracultura va a ser muchísimo más politizada, en Estados Unidos va a ser más existencial, pero en Europa todas esas historias que han quedado atrás y generaciones de socialistas, de anarquistas, de movilizaciones, crean un espectro político mucho más claro. Y los ingleses van a mezclar lo existencial de los gringos, que ellos lo son porque son los papás de toda esa cultura, con lo político de los europeos, y van a crear una mezcla muy particular que es su propia versión del underground y de la contracultura. Y la versión que ellos tienen del underground y de la contracultura, donde se va a expresar con mayor vigor, va a ser en el rock. Los pueblos que conocieron la minifalda, que la inventaron, que empezaron a cuestionarse el derecho a la sexualidad como un derecho al que tiene todo el mundo, que empezaron a cuestionar sus sociedades, van a cantar todas estas historias, les van a poner música, van a venir de los barrios obreros, van a venir de Liverpool, van a venir de los barrios de la gente obrera,
de los excluidos, van a venir de todos aquellos que sin tener todavía, digamos, sin pasar miseria, porque la miseria desaparece por el Estado benefactor, aún no tienen un lugar bajo esta sociedad que ellos consideran que merecen. Y de las tierras de los obreros de Liverpool, hijos de ellos y sin padres, van a llegar 4 chicos que el mundo conocerá y que primero fueron conocidos en Hamburgo, en la caverna, y que más adelante van a ser conocidos en su propia tierra y que se llamarán los Beatles. Y otros muchachos que vienen también de un estrato obrero y que van a cantar a historias más rudas serán los Rolling Stones. Y otros muchachos que vienen de las orillas de estos pueblos industriales traerán un grito generacional y se llamarán The Who. Y la historia de todos ellos, lo que cantaron, lo que dijeron, por qué lo cantaron y qué fue lo que dijeron, es lo que vamos a ver en el siguiente programa y a escuchar en la música con que Inglaterra nos cuenta toda su revolución interior a través del rock. Entonces, desde los espacios de los fantasmas de las necesidades del gigante que vio Lord Cavendish, o de los fantasmas del futuro que había predicho Dickens, desde la tierra a donde pudieron volver después de siglos de exilio los gnomos y los elfos y los duendes, desde el asombro y la novedad de ver a Lady Chatterley vendiéndose en las esquinas, y desde las marchas antinucleares de Alder Marston, en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo. Guerra mundial. Todavía no se alboraba la luz al final del túnel. En el año de 1942 se le encomendó la misión a Lord Beveridge que hiciera una investigación sobre el estado actual de ese momento en que Inglaterra se encontraba. Y él se encontró con 4 gigantes. 5 gigantes que él decía, él había sido director del London School of Economics durante la época del periodo de entreguerras, y él se encontró con 5 gigantes que eran parte del gigante de la necesidad. Se encontró con los gigantes que él llamó la necesidad, la enfermedad, la suciedad, la ignorancia y el desempleo. Con eso empezó a hablar de lo que era la necesidad fundamental de la salud, de la educación, de la seguridad social. Empezó a hablar de la necesidad de satisfacer esa sociedad. Y el planteamiento fue el siguiente, que lo decía él, y sobre ese informe lo decía Churchill: si al pueblo inglés se le ha pedido un sacrificio tan grande como el que se le pidió durante la Segunda Guerra Mundial, si solo se les ofreció sangre y sudor y lágrimas, si tuvieron que esforzarse de la manera que lo hicieron, si tuvieron que sufrir lo que sufrieron, si entregaron su alma como la entregaron todos y cada uno de los ingleses durante los años de la guerra, algo hay que darles a cambio que justifique tanto sacrificio, o si no la guerra no habrá tenido sentido. Algo tiene que compensar tanto dolor, tanta sangre y tanto sacrificio para que un pueblo pueda tener algún tipo de retribución después de haber entregado el alma en un conflicto como lo hicieron los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Lo que les darían a cambio serían las bases del Estado benefactor. Y el informe de Lord Beveridge se volvió un hito porque fue tomado en serio. Era un diagnóstico crudo del estado de miseria en que se encontraba Inglaterra y de la manera como no cubría las necesidades de casi nadie y cómo había quedado postrada y destruida por la guerra. Y fue en el momento de mayor pobreza, cuando más alcanzada estaba,
cuando más entristecida estaba, que decidieron implementar las políticas que tenderían hacia el pleno empleo, hacia la seguridad desde la cuna hasta la tumba, hasta el derecho de pensiones, hasta el derecho de educación gratuita, hacia el derecho de conocimiento, hacia el derecho de salud, pensando que esa era la compensación que se merecía un pueblo que había entregado toda su alma en los años de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el principio del Estado benefactor. Y esto es un pacto que hace Inglaterra, un pacto que comienza Churchill, pero que después de que Churchill pierde las elecciones, lo va a continuar el gobierno laborista, y después de que lo continúe el gobierno laborista, lo va a continuar el siguiente gobierno conservador, porque el pacto que Buenas. En el fantasma de las Navidades del futuro del cuento de Charles Dickens aparecen arropados bajo el manto del último y mudo fantasma dos de los grandes males de Inglaterra que por el esplendor de la época en que el cuento fue escrita no era reconocido: la ignorancia y la pobreza. Dos niños raquíticos mostraban las falencias de una sociedad que había edificado una gran riqueza sobre muchísima miseria. Entonces, cuando terminaba la Segunda Guerra, se hizo, estaba por encima de los intereses partidistas, estaba por encima de los intereses personales, estaba por encima de los botines políticos. El pacto que se hizo era crear una Inglaterra justa después de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto se respondían las grandes preguntas de la economía, las grandes preguntas que habían atravesado el periodo entre guerras, porque el periodo entre guerras había estado marcado por la crisis del año 30 y la Gran Depresión económica precipitó el fascismo en Alemania y en Italia, destruyó la posibilidad del gobierno republicano español de sacar adelante los proyectos de España, precipitó a Europa hacia el totalitarismo, porque empobreció la existencia de millones de seres humanos. Entonces la pregunta era qué pasaba con la economía que era capaz de destruir de esa manera las sociedades y cómo se salía de ellas. Esa era la pregunta que empezó a producirse en los años 30, porque llevó a los totalitarismos y después